Muy bien, bueno, la última actividad del encuentro antes de las conclusiones es una mesa de debate que en esta ocasión se plantea en formato pregunta. Terapias respiratorias, cambio de modelo. En esta mesa se plantearán propuestas para mejorar o cambiar el modelo actual en el que cada vez se exigen más servicios a cambio de unos presupuestos más restrictivos. La atención a domicilio y la visión desde el ángulo de las empresas proveedoras y de la Administración serán asuntos también que se tratarán en este debate. Modera la mesa Bernardo Valdivieso, director del área de atención domiciliaria y telemedicina en el Departamento de Salud Valencia, la FE. Muy bien, pues buenas tardes a todos. En principio agradecer la participación en esta mesa a Sanitario 2000, a los colaboradores, a vosotros por asistir y ser tenaces en el intento, porque las horas ya son duras, y a los ponentes porque me han ayudado durante estos últimos días a preparar la mesa de una manera muy disciplinada. Y hoy todavía vamos a tener que ser más disciplinados para meternos en los tiempos y ver si conseguimos que podáis participar en un debate. El formato de la mesa es similar al de la mesa anterior, en la que una breve introducción, que será todavía más breve por las horas por parte mía, precederá a una intervención individual de cada uno de ellos de 5 a 7 minutos, para luego pasar a un coloquio que será la parte más interesante. Yo solo destacar que, aunque vamos a hablar de cambio de modelo, de su necesidad o no en el modelo de terapias respiratorias a domicilio, sí me gustaría remarcar en el cambio que nos encontramos en el sector, en el que todo el mundo promulga una necesidad de transformación sanitaria, porque hay que cambiar la propuesta de valor para nuestros ciudadanos sanos o enfermos, que hablamos de proponer más salud y estamos acostumbrados a hablar siempre de enfermedad, y que para eso hace falta un cambio cultural que tiene 3 palancas, 2 tecnológicas que ni mencionaré, pero una cultural que viene precedida por una necesidad de un cambio de modelo asistencial más proactivo, más participativo, más preventivo, más personalizado, con más foco poblacional, ese que llaman el de la medicina de las PES, que debajo de ese cambio de modelo hay un trabajo en red, una necesidad de atención integrada, con mucho refuerzo del ámbito domiciliario y comunitario, y que hay que garantizar una práctica de valor, que habéis tocado durante las jornadas, y una nueva cultura de tener que medir eso que se llama resultado clínico, eso que alguna vez hemos medido en los estudios de investigación, pero que no tenemos en la rutina diaria y que es la única manera de medir el valor de lo que hacemos. Todo eso nos lleva a rediseñar nuestras prestaciones y queremos conseguir esa nueva propuesta, y en ese entorno de cambio está el modelo de terapias respiratorias, que sabemos, o sabéis vosotros mejor que yo, que actúa sobre enfermedades que tienen un alto impacto sanitario, económico y social, que ya hablamos de casi 600.000 tratamientos en España, con un crecimiento exponencial en los últimos años, y parece que habéis vaticinado que todavía va a crecer a un ritmo interanual del 14%, y que sabemos y se ha demostrado que son eficaces y que demuestran un considerable incremento de calidad de vida, de satisfacción del paciente, y que son capaces de reducir costes por compresión de la movilidad, es decir, por conseguir que el paciente esté más estable. Pero también habéis identificado un importante gap, una importante falta de adherencia en el cumplimiento de todas las terapias domiciliarias. El volumen actual, el crecimiento futuro y la falta de adherencia en este entorno que nos movemos, hace falta y es necesario pues rediseñar programas de atención domiciliaria integral de terapias respiratorias domiciliarias más eficientes, y para ello, de alguna manera, todos los actores van a tener que trabajar codo con codo, y quizás las empresas prestadoras de terapias domiciliarias puedan diseñar una labor importante tanto en el control como en el manejo de los pacientes, pasando de un modelo centrado en el producto y suministro a otro centrado en el paciente y en el servicio que prestan, eso sí, seguramente teniéndose que evaluar por resultados clínicos. ¿Es interesante el cambio de modelo? ¿Es necesario y estamos a tiempo? Pues los ponentes nos lo dirán. Yo, como última reflexión, os diría que si tenemos 600.000 pacientes en España con terapia domiciliaria, si nos fuéramos al modelo de Kaiser permanente y nos fuéramos al pico y a buscar los pacientes más complejos, esos crónicos complejos serían aproximadamente 700.000. Luego, seguramente, estamos hablando de unas terapias para unos pacientes que se llevan un alto consumo, que todos queremos darles un programa integrado de gestión de casos, y que probablemente sea una oportunidad aprovechar todos los recursos que hay ahí dentro. Bien, pues sin más, y aunque he cambiado un poco el orden, voy a dar la palabra a José Luis Cruz, que está a mi derecha, que es licenciado en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid, especialista en neumología,
y en la actualidad es jefe de servicio de neumología desde el año 2007 del Hospital Regional Universitario de Málaga, para los más antiguos aclarando que es el Hospital Carlos Haya, que es director de la Comisión de Tumores Torácicos del centro y además es el director de la Unidad de Gestión Clínica Médico-Quirúrgica de Enfermedades Respiratorias desde su creación. Y nos va a hablar del crecimiento de las terapias domiciliarias en los últimos 10 años, el desbordamiento para su control y seguimiento y las posibilidades de mejora. José Luis, cuando quieras. Muchas gracias, Bernardo. Buenas tardes a todos. Bueno, yo en principio había traído la presentación porque como no había estado en el último año, no sabía esta forma de trabajar y de presentar en mesa redonda, pero bueno, me he adaptado y me vais a permitir que lea por lo menos alguna de las cifras en que va a consistir mi entrada a mi comunicación, ¿no? Y además, un poco agradecer a SEPAR, que ya hace, pues en el 2014, fue el año SEPAR de terapias respiratorias, y hubo una gran presentación de comunicaciones y de trabajos y de reuniones. Se hicieron bastantes pues consensos en este sentido y todos podemos entrar a leerlas y a verlas y todavía siguen vigentes porque no ha pasado tanto tiempo. Agradecer a Pilar de Lucas el esfuerzo que tuvo para el éxito de aquel año. Bueno, la gestión de los pacientes crónicos es uno de los mayores retos hoy en día en el sector sanitario, ya que se llevan aproximadamente de entre el 70 y el 80% de los recursos que se utilizan, ¿no? Los recursos sanitarios. Pero yo, por lo que este sector público, tanto público como privado, necesita encontrar modelos de gestión de la cronicidad más eficientes y sostenibles. El reto ha sido asumido por neumólogos de a pie, por las distintas sociedades que las representan y por compañías suministradoras y, como no puede ser de otra forma, por la administración pública. Uno de los grandes avances de la medicina ha sido llevar la medicina personalizada al ámbito del domicilio del paciente. Todos nos acordamos, los que somos más mayores, nos acordamos de aquellas épocas en donde para mandar oxígeno domiciliario habría que ir a una farmacia, encargar unas botellas de oxígeno, llevarlas al domicilio del paciente y suministrarle esa medicación. Eso, gracias a Dios, ha sido superado, ha pasado y actualmente ya existen, por medio de las nuevas tecnologías, concentradores eléctricos superportables y que pueden llevar el paciente encima sin ningún tipo de problemas. Yo me acuerdo que cuando empecé a trabajar en un hospital en Extremadura, la primera vez que entré allí me encontré con una sala que ponía sala de aerosolterapia. Pregunté qué era aquello y me dijeron, no, es que aquí vienen los pacientes a recibir aerosolterapia 1 o 2 veces por semana, 10 minutitos y se iban a casa. El doctor Massa y yo no entendimos muy bien aquel sentido de aquel tipo de tratamiento y lo reconvertimos en el laboratorio de pruebas funcionales. En nuestro centro, las prescripciones de terapia respiratoria domiciliaria se han incrementado un 115% en los últimos 10 años. Y me parece que estas cifras son muy similares a las que todos vosotros estáis manejando en vuestros hospitales. Pasaron de 4.449 prescripciones de terapia respiratoria a 9.557 en septiembre de este año. A partir del 2010 añadió los concentradores, con lo cual este tipo de prescripción se incrementó y actualmente tenemos, no muchos, pero van incrementándose unos 322 concentradores portátiles instalados. Uno de los problemas detectados es que la prescripción en muchas ocasiones no está actualizada. Existe la caducidad en la prescripción y la empresa suministradora sigue prestando ese servicio. Bien, en nuestro hospital hasta el 71% de las prescripciones de terapia están caducadas. Esto es un problema porque bueno, eso indica una falta de seguimiento o una falta de respuesta al tratamiento o el seguimiento por lo menos de ese paciente, que es lo que ha pasado con él. Hoy día el 30% de las derivaciones desde atención primaria
el 30%, están en relación con la apnea del sueño o con la renovación de terapias para la apnea del sueño. La apnea del sueño ha venido a bloquear y a colapsar de alguna forma las consultas de neumología derivadas de pacientes, derivadas desde atención primaria. Eso origina listas de espera que actualmente pues, rondamos entre los 52 y 54 días. Eso es, bueno, pues, es inasumible en principio, y una de las cosas que tendríamos que intentar hacer es, de alguna forma, gestionar mejor esas derivaciones y esas revisiones de pacientes, ¿no?, que entran a través de primaria. La apnea del sueño es la terapia respiratoria domiciliaria que más ha crecido. El tratamiento de la apnea del sueño ha crecido un 163% en los últimos 10 años. Actualmente tenemos 5.800 pacientes con tratamiento con CPAP. Y en los últimos 10 años también ha crecido el tratamiento con BiPAP en la ventilación mecánica no invasiva crónica, y actualmente ventilamos a unos 554 pacientes. Las terapias domiciliarias activas y los no cumplidores, sobre todo los no cumplidores, se cifran en aproximadamente un 18%. De todas las terapias respiratorias domiciliarias, la parte más no cumplidora es la derivada de la oxigenoterapia domiciliaria con concentradores. Rara vez, aproximadamente un 58%, y me quedo corto, de los pacientes con terapia de oxígeno en concentrador no son cumplidores, no tienen el cumplimiento de por lo menos prescrito inicialmente para que sea eficaz. Y bueno, la terapia domiciliaria con prescripción caducada, pues aproximadamente el 65% tiene la prescripción caducada, ¿no?, sobre todo en pacientes con aerosolterapia, el 74%, y oxigenoterapia, el 70%. Y esto, en parte, muchas veces porque la prescripción inicial se realiza en servicios de urgencias, servicios de medicina interna, servicios de oncología, servicios de cardiología, y luego es difícil renovar o revisar esas prescripciones que se han realizado. Y luego están los pacientes con multiterapia, aquellos pacientes que tienen, aparte de la oxigenoterapia, tienen también pues, aerosolterapia o tienen una BiPAP nocturna o lo que sea, ¿no? Estos suponen que la multiterapia, aproximadamente el 65% de estos pacientes tendrían que revisarse porque no cumplen los criterios de seguimiento. En resumen, después de estas cifras que os he dado, es que se mantiene el progresivo incremento de terapias respiratorias domiciliarias. No sabemos cuándo llegaremos a la meseta. De momento, yo creo que durante los próximos 4 o 5 años seguiremos creciendo. Más de las 2/3 partes de los tratamientos vigentes con oxigenoterapia no están actualizados. El tratamiento con CPAP es el más prevalente, triplicando el número de pacientes en 10 años. Más de la mitad de las prescripciones de terapias respiratorias vigentes están caducadas y cerca del 24% de los pacientes con multiterapia no son cumplidores. El tratamiento con BiPAP es el que más incrementa su prescripción en el conjunto de todas las terapias respiratorias, y todo ello nos lleva a que la demora diagnóstica, y eso lo comenté ayer en una intervención, la demora diagnóstica del hospital en el que trabajo para el diagnóstico de apnea del sueño es actualmente de 1.762 pacientes, la lista de espera. José Luis, si quieres, Gracias por la visión global, y como vamos más del tiempo, pasamos a la siguiente presentación y luego en el debate profundizamos más si hay preguntas. Le toca ahora el turno a Jennifer Marcos Sierra, que es diplomada universitaria de enfermería en la Universidad de Salamanca. También es enfermera de empresa por la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo y está graduada en enfermería por la Universidad de León. Su trabajo actual es en la consulta de función pulmonar del Hospital Nuestra Señora de Sonsoles, y nos va a hablar de la importancia de la enfermería como base del cuidado del paciente y la responsabilidad y protagonismo que pueda tener los puestos de enfermeras de práctica avanzada
en terapias respiratorias. Y, por favor, acordaros de los tiempos. Muchas gracias. Lo primero de todo, agradecer a la organización la invitación para estar aquí, porque me siento muy afortunada y porque estáis dando voz a la enfermería en un encuentro importante, y yo creo que es muy positivo el intercambio de opiniones y de experiencias entre profesionales que al final estamos trabajando todos los días codo con codo. Entonces, bueno, aparte de esto, ya me voy a centrar en el tema para no alargarme. Yo parto de la premisa de que la enfermera debe ser el canal conductor entre el médico que prescribe la terapia y el paciente que la recibe. Situándonos un poco en el paradigma actual, los cambios demográficos, epidemiológicos, incluso las crisis económicas, pues son factores que nos están indicando que los sistemas de salud deben de cambiar. Hay que responder a las nuevas necesidades de la población, una población que cada vez es más pluripatológica y más envejecida. Para la enfermería, pues también están cambiando las cosas. Los roles de nuestra profesión están enfocándose hacia otros sitios y, aunque suene un poco feo, la cronicidad para la enfermería es una oportunidad muy, muy importante. El atender al paciente crónico para nosotros para la enfermería es fomentar el autocuidado, es vigilar el cumplimiento, en este caso, de las terapias respiratorias y, sobre todo, pues prevenir los reingresos hospitalarios y las reagudizaciones, etcétera. Todo esto, ¿cómo lo hacemos? Pues educando, que es el pilar fundamental para conseguir todo esto. Ya un grupo de trabajo de la GOLD, en relación con el EPOC, dentro de sus estándares, digamos, para el tema de la EPOC, incluyen que en el tratamiento de la EPOC estable hay una parte que es la educativa, aparte de la farmacológica y la no farmacológica, la educativa. Bien, pues ahí estamos nosotras. La educación, por un lado, se viene haciendo en atención primaria y, por otro lado, se hace en atención especializada, pero no hay una continuidad en esta educación. El paciente muchas veces no tiene una enfermera de referencia que le lleve todo el proceso. Bajo mi punto de vista, ¿qué podemos hacer para abordar el problema? Bueno, nuestros amigos andaluces van siempre muy a la cabeza con todos estos temas y han creado las guías de actuación compartida de enfermería, que son guías que lo que hacen es, pues lo que os estaba diciendo, dar una continuidad en la atención. Delimitan las actuaciones en problemas concretos, quién en cada nivel de atención tiene que hacer qué, y esto pues lo que supone es que se minimicen las duplicidades, las omisiones y que se facilite sobre todo el abordaje de los cuidados. Por un lado tenemos esto de las guías, que no significa que sea la panacea, pero creo que es muy interesante. Y por otro lado, yo creo que hay una figura muy interesante y muy importante que es la enfermera de práctica avanzada. El Consejo Internacional de Enfermería en el año 2002 definió la enfermera de práctica avanzada como una enfermera especialista que ha adquirido conocimiento de experto, capacidades de adopción de decisiones complejas y las competencias clínicas necesarias para el ejercicio profesional ampliado. Es decir, tenemos unas enfermeras de práctica avanzada con unas características intelectuales, con una visión global y con unas cualidades particulares que las hacen tener ese cargo, ¿no? ese ser enfermera de práctica avanzada. Hoy por hoy en España no hay un reconocimiento legal de esta figura, digamos. No existe. Sí que se está empezando a implantar en determinados centros hospitalarios, pero aún no existe. Y, sin embargo, en Estados Unidos esta figura está reconocida desde los años 60. O sea que vamos pues con bastante retraso. En 2013, Barrio Linares dijo que somos un agente de cambio y desarrollo de la profesión, y yo estoy completamente de acuerdo. Al final hay muchas enfermeras de práctica avanzada no reconocidas, que estamos ahí todos los días trabajando y que, bueno, como el marco legal no nos engloba en nada, pues estamos ahí, un poco en el limbo. Sí que es cierto, como os decía, que ya se están implantando en determinados centros hospitalarios y vuelta con los andaluces, que siempre vais a la cabeza. Pues en un decreto que se hizo en apoyo a las familias se definió a la enfermera de práctica avanzada e hicieron como dos vertientes, la enfermera gestora de casos comunitaria y la enfermera gestora de casos hospitalaria. Ellos como que lo desglosaron en dos partes. Creo que es una buena iniciativa, pero mejorable, por supuesto, como siempre. Y para rematar, bueno, pues decir que la enfermera de práctica avanzada al final lo que hace es fomentar modelos sanitarios sostenibles y reducir el gasto. Estamos hablando de que se nos están desbordando el número de terapias respiratorias y muchas veces es porque ese paciente no tiene una referencia ni a nadie a quien consultar.
Entonces, si conseguimos que la adherencia terapéutica sea mejor y conseguimos que haya una enfermera que esté ahí de eslabón entre el médico y el paciente, pues creo que el paradigma actual mejorará bastante. Muy bien, pues gracias, Jennifer, por ajustarte tanto a los tiempos. Y me voy ahora a la izquierda a darle la palabra a María Victoria Palomares del Moral. Ella es natural de Granada y residente en Málaga, es madre de 4 hijos y abuela de 6 nietas y tiene problemas en la familia con las enfermedades respiratorias, y en su perfil, digamos, de formación es maestra y técnica de empresas, y está aquí fundamentalmente porque trae la voz de los pacientes. Es presidenta de la asociación Alerma, Asociación de Alérgicos y Enfermos Respiratorios de Málaga, y también presidenta de honor de FENAER, que es la Federación Nacional de Asociaciones de Pacientes con Alergia y Enfermedades Respiratorias. Como digo, nos va a traer la voz del paciente y de la problemática en la que se encuentran los mismos, y nos avanzará también una posible solución de la boca de los pacientes. ¿Vale? Cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. Bueno, quiero agradecer en primer lugar a la organización de la jornada de la 17º Encuentro Global de Neumología por invitarme como representante de los pacientes a este interesante foro, puesto que los pacientes queremos hablar y no tenemos foros donde hablar. Y tenemos muchas cosas que decir, pero no encontramos foros donde. En cuanto a la mesa que trata de las terapias respiratorias domiciliarias, me voy a salir un poco de, aunque me centre en las terapias respiratorias, pero me voy a salir un poco de las domiciliarias porque voy a expresar las demandas que tienen los pacientes desde hace mucho tiempo para que todo esto que se está diciendo aquí dé un resultado mucho más positivo, maximice los rendimientos y minimice gastos, que se puede hacer perfectamente. ¿Cómo se puede hacer eso? Pues muy sencillo, haciendo lo mismo que existe en las personas con diabetes, una consulta específica para enfermos respiratorios en primaria, en los centros de salud en todos los centros de salud de España, no solo en los hospitales, sino en los centros de salud de España. Porque resulta que en esta consulta, que no sería demasiado costosa, estaría llevada por enfermeros o enfermeras, esta consulta sería llevada por enfermeros o enfermeras y otros que ahora lo diré, otros profesionales. Pues ayudan muchísimo al paciente respiratorio a solucionar todo esto que se ha dicho aquí, que no saben lo que hacer porque van a un sitio, los mandan a otro sitio y están un poco desorientados y no saben lo que hacer. Entonces, voy a poner un ejemplo. Una persona va a un neumólogo, no sabe lo que tiene. El neumólogo le dice lo que tiene, la enfermedad que tiene, le da el diagnóstico y le dice lo que tiene que tomar, le da el tratamiento. Y no le da tiempo de explicarle en qué consiste su enfermedad. Pues ese paciente se va a la calle deprimido, desorientado y hecho polvo. Entonces, va a Internet. Lo primero que hace, si maneja Internet, porque los hay que son mayores y no saben, pero bueno, la mayoría maneja Internet, y si no, sus familiares, y le preguntan, mira, dime, a ver qué quiere decir esto que me ha dicho el médico, EPOC o lo que sea, o asma grave, o en fin, sobre todo EPOC, vamos a centrarnos en la EPOC. Y el Internet, ya sabemos lo que encontramos ahí, que son muchas cosas muy fantásticas y muy fantasiosas, y se hunde más todavía. El paciente se hunde más todavía. Entonces busca como un desesperado a ver quién le puede orientar y encuentra asociaciones de pacientes. Y encuentra asociaciones de pacientes y se dirigen a la asociación de pacientes. Y a mí me han llamado muchas veces llorando, diciendo que cuánto tiempo le queda de vida, porque ha visto que la EPOC que le ha dicho el médico que tiene es una enfermedad mortal y que cuánto tiempo le queda de vida. Entonces, la asociación de pacientes tiene que estar detrás de pues 3/4 de hora, 1 hora, mentalizándolo, diciendo lo que tiene que hacer, que me puedo morir yo antes que él y cosas así, si hace el tratamiento bien hecho, en fin, si hace las cosas que le prescribe su médico. Entonces, en vez de las asociaciones de pacientes, que hacemos el máximo esfuerzo con el mínimo gasto porque carecemos de fondos en absoluto, tenemos muy poquita ayuda, pues
una consulta respiratoria en todos los centros de salud ayudaría a esos pacientes a solucionar toda su enfermedad. Estas consultas se están haciendo en hospitales. Yo conozco los hospitales de Málaga. Por ejemplo, en el Regional de Málaga se ha hecho esta consulta de respiratorio y se ha avanzado muchísimo en los ingresos hospitalarios de las personas. Se ha hecho un estudio y se ha visto que las personas que han hecho el seguimiento en esta consulta, al año siguiente han descendido un 50% los ingresos hospitalarios y la asistencia a urgencias. Mientras que los pacientes, se ha hecho otro grupo también de pacientes que no han hecho este seguimiento en esas consultas, pues han aumentado los ingresos hospitalarios y la asistencia a urgencias. ¿Qué quiere decir esto? Que esas consultas son fabulosas para atender a esos enfermos y, bueno, pues llevar su enfermedad, minimizarla y llevarla y saber que el paciente, lo que tiene que hacer el paciente. Estas consultas, la principal misión son atención al paciente, información y formación. Gracias a estas consultas, pues se fomenta, además de atenderlo, cuando van con una crisis, pues le dan el choque primero que hay que darle o lo mandan al especialista porque no se encuentra demasiado bien, se ha abandonado demasiado, o bien lo mandan a su casa, porque depende en qué estado esté. Pero además tienen que servir para formar a todos los pacientes y a sus familiares para que el paciente sepa manejar su enfermedad, sepa lo que tiene que hacer en el momento que le viene la alarma, que me va a venir la crisis, que me voy a poner mal. Pues en vez de ir rápido a urgencias, pues saber lo que tiene que hacer. Para eso están las consultas estas. Y además disminuyen el estrés. Después de un alta que tiene un enfermo, un paciente, pues sale hecho polvo y las consultas le ayudan muchísimo. Y se ayudan también a que las personas que no se pueden valer por sí mismas, pues los familiares de los pacientes le ayuden también a saber manejar la enfermedad del paciente con el que están tratando. Bien, estas consultas, yo no hago nada más que repetir lo de las consultas porque me lo están diciendo los pacientes desde el año 2010, que es 2008, que es cuando se fundó la Federación Nacional de Asociaciones, que yo he sido cofundadora de asociaciones de enfermedades respiratorias, que se llama FENAER, que ahora mismo hay 13, empezamos 4 asociaciones y hay 13 asociaciones de respiratorio de toda España, y me lo están pidiendo los pacientes, pues siempre que me ven. Cuando tenga oportunidad, habla de la necesidad de una consulta en primaria, en los centros de salud, para que nos atiendan, exclusiva para enfermos respiratorios, que no tengamos que estar horas y horas en urgencias o tengamos que esperar listas de espera en neumología para que nos atiendan. O sea que eso. Pero no solamente esto, vamos a hablar de otra terapia respiratoria, la fisioterapia respiratoria. Es importantísima. María Victoria, si te parece, lo dejamos para el debate porque ya has consumido el tiempo. Vale, pues esto me tiene que quedar claro. Te lo tendrás que pelear al final de la mesa. Ha quedado claro que no estáis contentos y que queréis acercar a la comunidad los cuidados y a ver si con alguna otra intervención nos dan una propuesta. Bueno, pues el siguiente turno de palabra lo tiene José Miguel Rodríguez González Moro, es especialista en neumología, es jefe del servicio de neumología del Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares y es profesor asociado de la Universidad Autónoma de Madrid. Fue presidente de Neumo Madrid y es director de las Relaciones Institucionales de la SEPAR y ahora es también representante de la Dirección de Atención Especializada en la Comunidad de Madrid en la Comisión de Seguimiento de las Terapias Respiratorias Domiciliarias. Gracias, Bernardo, exdirector de Relaciones Institucionales y Universidad de Alcalá de Henares. Lo primero, agradecer a Sanitaria 2000 y a José María Peno que me haya permitido participar un año más en el 17º Encuentro Global de Neumología. 4 puntos casi telegráficos. 1. La actividad asistencial en los servicios de neumología, de cualquier servicio de neumología de España, relacionada de una u otra forma con terapias respiratorias domiciliarias, supone prácticamente el 50%. 2. El crecimiento anualizado de este tipo de terapias
supera en todas las comunidades autónomas los 2 dígitos, acercándose en algunos casos al 20%. Y la previsión no es halagüeña. La apnea del sueño es cada vez más prevalente, hay un gran número de enfermos pendientes de ser estudiados y un número mayor de enfermos todavía pendientes de ser vistos en consulta. Y los enfermos que están ya en tratamiento, afortunadamente no se van a morir a corto plazo, son enfermos jóvenes y que tienen mucha vida por delante y de eso nos alegramos todos, pero van a estar toda su vida con la CEPAP. La EPOC es la enfermedad crónica modelo de enfermedad crónica y sin duda una de las más prevalentes. La insuficiencia respiratoria crónica es la fase final de esta enfermedad y los pacientes con EPOC, afortunadamente también, viven cada vez más años debido a los cuidados que les prestamos. Cada vez hay más pacientes con oxigenoterapia crónica domiciliaria y, lo que es más importante, cada vez más pacientes activos con oxigenoterapia crónica domiciliaria que demandan nuevas técnicas para poder hacer una vida lo más normal posible, vida social, vida física, etc. Tercero, los recursos económicos en TRD están congelados desde hace años, congelados. Y esa congelación puede ser simplemente económica en el sentido de que no cambia o que se cambian los modelos para no adecuar las tarifas. Los concursos que se celebran año tras año, o cada 4 años, o cada 5 años, van casi siempre a menos en el aspecto económico. Tenemos modelos de concurso diferentes, totalmente diferentes en cada comunidad autónoma. No hay quien se aclare. Cada vez se incluyen más prestaciones. El alto flujo, concentradores portátiles, personal, que se incluya personal más cualificado, ya no es suficiente, y en eso estamos de acuerdo todos, con el técnico que iba en un camión o en una furgoneta y dejaba la bombona de oxígeno, y ahora pedimos enfermería, pedimos fisioterapeutas, pedimos médicos. Por último, y dentro del apartado de recursos económicos, existe la tentación de que las empresas de TRD se incluyan en modelos de atención a pacientes crónicos. Y me parece interesante, pero es un tema que yo lo separaría de las TRDs, aunque lo incluiría en ellas, pero no podrían ir en los mismos concursos. ¿El modelo es sostenible? La respuesta es que yo lo veo complicado. Hace unos días quebró Monarch, una empresa de aviación británica, y se quedaron 110.000 ciudadanos británicos en Canarias, Baleares, Italia, etcétera. Imagínense qué puede pasar o qué podría pasar si, fruto de esta situación, pues alguna empresa de TRD dejara en tierra a 100.000 pacientes, a 60.000 pacientes, a 80.000 pacientes que dependen de unas máquinas para vivir. Y esto no es ni un escenario de futuro ni una predicción negra. Murcia, mi tierra, mi querida tierra, ha dejado desierto su concurso hace unos meses. Las causas, las que sean, económicas, por supuesto. Cataluña lleva la negra con los concursos. Los últimos 2 concursos, por un tema o por otro, han ido al fracaso más absoluto. Y como tengo poco tiempo, no voy a entrar en las causas. Hay otras comunidades autónomas que están en prórrogas forzosas y que no terminan de sacar concursos por temas económicos. ¿Y qué propuestas se me ocurren a mí ante esto? Y se pueden hablar todas. Yo creo que tenemos que ir a un modelo nacional de TRDs, un modelo nacional que tenga en cuenta las peculiaridades de cada comunidad autónoma, pero que vaya buscando un poco la equidad en el acceso y que sea igual para todos. Pequeños cambios, si yo lo entiendo, que cada uno tiene su ombligo. Entonces, pequeños cambios, pero todos queremos tener el ombligo. Es posible que un observatorio de TRDs a nivel nacional nos pueda ayudar a conocer realmente la problemática y pueda ayudar a concienciar sobre la importancia de estas terapias. Es necesario que se conciencie a la clase política y a la opinión pública, por supuesto, de la importancia de este tipo de terapias para un gran número de pacientes. El año pasado estuvimos con la hepatitis C, fundamental. Yo en una charla que daba hizo un furor que al oxígeno
digo, si el oxígeno se llamara oxigenozumab, otro gallo cantaría. Otro gallo cantaría. Y por último, cambios de modelo. En los observatorios, en las reuniones se puede estudiar mucho. Probablemente ha llegado el momento de que, aunque estemos hablando de terapias respiratorias domiciliares, eso no significa que un paciente con apnea del sueño que tiene un CPAP desde hace 10 años tenga que ir a alguien cada 3 meses o cada 6 meses a ver cómo le funciona el CPAP. ¿No será más lógico que tenga un lugar en el hospital, en un centro de especialidades, donde pueda acceder de forma sencilla a consultar, a verificar el aparato, a llevárselo por primera vez? Eso ocasionaría o proporcionaría, un gran ahorro de personal. Muy bien, pues muchas gracias, José Miguel, por adaptarte al tiempo y darnos esa visión. Le tocará el turno de palabra a Francisco Merino López, es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Córdoba y en la actualidad es gerente adjunto de Asistencia Hospitalaria de la Ordenación, Asistencia e Innovación Organizativa de Servicios Centrales en el SERMAS. Y nos va a hablar de un poco del diseño de un centro de atención de terapias respiratorias en su comunidad autónoma. Cuando quieras. Bueno, buenas tardes. En principio, y como no puede ser de otra manera, también quiero dar las gracias tanto a Sanitarios 2000 como a los promotores de este encuentro por habernos invitado al SERMAS para poder participar en esta mesa que trata un tema importante que en el caso de Madrid es de 35 millones de euros al año el gasto inicial de concurso en el concurso abierto de terapia respiratoria. Bueno, yo me centraría, como vamos mal de tiempo, pues me centraría fundamentalmente en intentar contestar a las dos preguntas que se hacen en la mesa, ¿no? Que es aquel que dice que hay cada vez más tratamiento y lo importante, menos financiación, que es la parte que me corresponde, y luego la otra que es ¿qué hay que hacer? ¿Mejorar o cambiar el sistema? Bueno, yo contestaría inicialmente a las dos preguntas con dos frases clásicas. La primera de la financiación les recordaría la frase que dice que la salud no tiene precio, pero cuesta dinero. Y la segunda, con respecto a mejorar o cambiar el modelo, pues yo les diría que lo importante siempre en esta vida no es dar una solución a un problema, es definir el problema, buscar todas las soluciones y conseguir dar con la más importante y la más efectiva. Con respecto al problema financiero, bueno, pues ayer estuvieron los políticos aquí y yo creo que hay que quedar claro que el presupuesto de terapia respiratoria domiciliaria es un presupuesto limitado y con una exigible sostenibilidad. El presupuesto, como no hay tiempo, no vamos a desglosarlo, viene del Ministerio de Hacienda, se desglosa a partir de un porcentaje del Producto Interior Bruto a las comunidades autónomas de manera poblacional, de manera capitativa y al final llega al Servicio Madrileño de Salud y en el caso del porcentaje llega a terapia respiratoria. Bueno, después de lo poco halagüeño que fue la reunión de ayer, de la mesa de ayer de los políticos, en el cual se cuestionaba muy mucho la posibilidad de que el PIB, dada la inestabilidad que hay ahora mismo en España y tal, pues pudiera incrementarse suficiente como para incrementar el presupuesto, pues ya tenemos la primera duda razonable. La segunda duda razonable, que yo creo que por un problema de acuerdo mutuo entre los partidos, es que no pusieron el dedo en la llaga en algo importante, es que no se ponen de acuerdo y que probablemente o vayamos a elecciones anticipadas o se prorroguen los presupuestos porque no haya una mayoría absoluta suficiente para hacer los presupuestos. Con lo cual, si no crece el PIB y se prorrogan los presupuestos, no nos demos más cabezazos. Tenemos el mismo presupuesto que tenemos, no hay más dinero. Entonces, la respuesta de qué hacemos, yo creo que la ecuación es muy fácil. Si no tenemos más dinero, tenemos que gastar menos. Es fácil la ecuación, ¿no? Y con respecto al definir el problema y dar las soluciones, yo lo centraría en dos elementos. Una parte, el escenario en el que nos movemos y otro, los actores que forman parte de ese escenario. El escenario es claro, tiene nombre y apellido, que es un concurso abierto de terapia respiratoria domiciliaria, ¿no? Es un concurso capitativo, lo cual quiere decir que en base al reparto que se ha hecho de presupuesto, pues se asigna una cantidad a cada una de las tarjetas sanitarias que tenemos, ¿no? Pero claro, sería muy simple y sería injusto además decir tengo tantas tarjetas sanitarias a 31 de diciembre de 2017, con lo cual para el 2018 voy a poner en el concurso tantas tarjetas. Lo que se hace, que no deja de ser una fórmula más acertada o más fallida, y es hacer el sumatorio de las del año anterior con el 31 de diciembre de 2016 con 31 de diciembre de 2017, se divide por 2 y así más o menos se controlan las oscilaciones que puede haber de eso. Ese sería el capitativo. Luego, además, importante, porque aquí os ha hablado veladamente de la calidad asistencial y de la asistencia, el concurso, aunque es abierto, es bastante restrictivo y proteccionista. Tiene elementos que lo hacen proteccionista, pero como bien saben,
un concurso público tiene unos pliegos administrativos y unos pliegos técnicos. En los pliegos administrativos se solicita una habilitación profesional a la empresa, que quiere decir que tienen que tener la autorización específica para la actividad que se requiere. Tienen que tener una certificación, esto de manera muy rápida, tienen que tener una certificación de la Dirección General de Inspección en el cual se diga que están capacitados para realizar la función de la actividad que corresponde al concurso. Luego aparece una solvencia económica, porque no se trata de parecerlo, sino también de serlo, una solvencia económica en el cual se le pide que durante los 3 últimos años, en cada año han tenido un volumen de facturación, que en el caso último del concurso de Madrid era 3 millones de euros al año de facturación en la actividad asistencial concreta. Luego hay una solvencia profesional y técnica en el cual se le exige que en los últimos 3 años hayan tenido un número de población X muy en consonancia o proporcional al número que van a tener, y luego que hayan tenido un número de tratamientos también en proporción al que se presupone que van a tener en los 3 últimos años en cada uno de los años. Con lo cual yo creo que el elemento proteccionista se considera también. Luego además es ponderado, porque es verdad que todas las poblaciones no tienen el mismo envejecimiento ni tienen las mismas características, con lo cual se incluye también un factor de ponderación de comorbilidad que mira la prevalencia, mira la pirámide poblacional. Con lo cual tenemos una fórmula de financiación, de esa financiación limitada, que es capitativo, ponderado y restrictivo. Y luego hay un elemento importante que es el riesgo compartido, que luego pasaré a explicar un poquito mejor si tengo tiempo. Yo creo que es fundamental, una vez definido el escenario, hablar de los actores. Y yo creo que lo fundamental a la hora de hablar de los diferentes actores que están en este escenario es basándolo en 2 puntos fundamentales, que es la responsabilidad que tienen y el riesgo que corren. Yo diría que los actores que hay en este elemento serían 5. Yo lo pondría en un cuadrado, 4 en un vértice y 1 en el centro, que como no puede ser de otra manera, tienen que ser los pacientes, ¿no? En todos los vértices estarían, por un lado, la administración y, por otro lado, las empresas proveedoras. Yo creo que con respecto a los 2 ítems que hemos visto, yo creo que son los únicos actores que juegan o que intervienen en los 2 elementos, la responsabilidad y el riesgo. Tienen responsabilidad desde el punto de vista legal, porque a través de la Ley 12/2001 de 21 de diciembre de ordenación sanitaria, dice que la autoridad sanitaria en Madrid es la Consejería de Sanidad y que tiene que velar por la asistencia sanitaria. Con lo cual, la obligación y la responsabilidad ya la tienen, además de que tengan que practicarla. Y luego, evidentemente, las empresas proveedoras tienen una corresponsabilidad que es la que le exige el contrato que tienen, ¿no? Y luego corren un riesgo. El riesgo que corren es que no solo se hace la financiación, como he dicho, capitativa, sino que además el SERMAS tiene que incrementar, aunque el presupuesto del ministro Montoro no lo incluya anualmente, tiene que incrementar un 85% del valor del IPC en el capitativo, en cada una de las tarjetas sanitarias que se pagan. Con lo cual ya hay un riesgo asumido. Pero el riesgo compartido fundamental que tienen, y creo que eso lo tienen estos 2 actores, que sería la administración y los proveedores, y no lo tienen los demás, es cuando apelamos y aparece en los pliegos de prescripción administrativa, aparece el artículo 87,4 del texto refundido de Ley de Contratos del Servicio Público. En lo que se dice es que, como la financiación capitativa es en base fundamentalmente a un histórico de terapias, con lo cual se presupone que te voy a dar tanto dinero porque se van a hacer tantas terapias, ¿no? Tantas prescripciones. Si el número de prescripciones aumenta, pues entonces en el riesgo compartido la administración tiene que pagar más, y es porcentual. Si aumenta de un 2 a un 5%, demanda aumentar un 2%, si es, en fin, escalonado y porcentual, ¿no? El problema es que, como consecuencia de unos elementos que no es la administración, tiene que correr el riesgo de pagar más, y al mismo tiempo los proveedores, según dicen, corren el riesgo de que ese incremento proporcional no equipara a realmente el gasto que le supone el incremento de prescriptores. El siguiente elemento de los 5 serían los gestores sanitarios. Los gestores sanitarios, se dice un eufemismo de la gestión sanitaria, y es que los gestores sanitarios tienen que dedicarse a la política enzimática, que están encima de la gente todos los días para que hagan lo que tienen que hacer, ¿no? Bueno, pues además de la responsabilidad que exige la política enzimática, hay un problema. Es que, y se ve en las comisiones mixtas, en las que deberían aparecer los gerentes y los directores médicos, y difícilmente aparecen, ¿no? Y yo creo que fundamentalmente para pedir responsabilidad a la gente tiene que jugar un riesgo. Los gestores sanitarios no tienen un riesgo. Las terapias respiratorias no aparecen en los contratos de gestión, con lo cual no aparecen en su cuenta de resultados y con lo cual no tienen una incidencia en su productividad variable. Con lo cual ya tenemos un tercer componente, que es, tiene responsabilidad pero no tiene riesgo. Y como he dicho, y ahora los otros 2 actores que quedan serían los prescriptores, que son los médicos, y los pacientes.
Como he apelado antes al artículo 87.4, en el cual, como consecuencia del aumento de la prescripción, pues se tienen que aumentar la financiación, voy a leer textualmente, que es muy corto, lo que dice el artículo 87.4 y dice: el control de la demanda de los servicios requiere la conjugación de dos factores: la adecuada prescripción y el correcto uso por parte de los pacientes de los equipos para un adecuado tratamiento. Estos dos actores, que son los prescriptores y los pacientes, tienen una responsabilidad, uno prescribir y otro hacer el tratamiento, pero no corren ningún riesgo. Vamos, salvo que me diga lo contrario, me gustaría saber qué riesgo tiene un prescriptor cuando ha hecho una prescripción que no está dentro de las instrucciones del SERMAS y, por tanto, no está dentro del perfil que exige la Sociedad Española de Neumología. No hay riesgo. Bueno, y a los pacientes yo les diría que sí, que corren un riesgo no haciendo adherencia al tratamiento. Es que se pueden poner peor o se pueden morir, ¿no? En su caso, el riesgo nunca va a ser cuantitativo, sino que va a ser cualitativo. Pero entonces yo creo que lo importante, bueno, hay que tener en cuenta que es que son 5 diciendo lo mal que lo hacemos y uno intentando convencer de que no lo hacemos tan mal. Pero bueno, voy a resumir ya, ¿no? Yo creo que lo importante es definir el problema, ver los actores y ver qué carga de responsabilidad tienen y deben tener y qué carga de riesgo tienen y deben tener. Y yo, como colofón, diría que en la Edad Media se cometió el error de matar al mensajero porque no gusta el mensaje. No convirtamos, respondiendo a la última pregunta, de cambiarlo o mejorarlo, no caigamos en el error de matar al mensaje porque no nos gustan los mensajeros. Muy bien, pues gracias por tus aportaciones, Francisco. Y el último representante de la mesa es Pablo Crespo de la Cruz, es director del Departamento Legal de FENIC y viene un poco en representación de la industria para hablarnos de los distintos tipos de provisión de terapias respiratorias y cómo la industria vería la evolución del modelo y la comparación de riesgos. Buenas tardes. Muchas gracias a Sanitaria 2000 por la invitación, por darnos voz a la industria y a las empresas prestadoras de servicio de terapias respiratorias domiciliarias. Muchas gracias a todos ustedes por seguir aquí a estas horas ya intempestivas. Lo bueno de ser el último es que reconozco que da ciertas ventajas. Yo llevo escuchándoles a todos mis compañeros de mesa, dicen, tenemos menos, gastamos menos y, sin embargo, hay más pacientes. Bueno, yo tengo formación jurídica, pero permítanme un atrevimiento. Voy a intentar resolver esta ecuación con datos. 1.600 empleos directos, 800 vehículos asistenciales, 21 plantas de fabricación de oxígeno, 55 plantas de embotellado de oxígeno medicinal, 235 centros de distribución capilar, 3 millones de visitas domiciliarias al año, más de 310 millones de euros de inversión en los domicilios de los pacientes, más de 600.000 pacientes que son tratados 24 horas al día, 365 días al año. Esa es la ecuación, eso es lo que vamos a perder. Eso es lo que está en riesgo. La ecuación no sale. Permítanme que les dé otros datos. Datos de los presupuestos sanitarios de todas las comunidades autónomas agregadas. El 2011 respecto al 2010 fue un menos 2,74%. El 2012 respecto al 2011 un menos 7,32%. El 2013 respecto al 2012 un menos 7,84%. En 2014 hubo un incremento de un 1,5%. En 2015 un incremento de un 2%. En 2016 un 3,6% positivo fue como se comportaron los presupuestos sanitarios de todas las comunidades autónomas. Bien, nosotros hemos sufrido todo el impacto de la crisis en la contratación de las terapias respiratorias domiciliarias, pero les recuerdo que los 3 últimos años ha habido un incremento de los presupuestos sanitarios que, desde luego, a nuestro sector no han llegado. Más pacientes, pero, sin embargo, menos recursos para poder gestionarlos. Curiosamente, en un momento en el cual todos hablamos de la necesidad de cambiar el sistema, de buscar nuevos modelos, de hacer sostenible el sistema. Bien, nos encontramos curiosamente en un escenario de unas terapias respiratorias domiciliarias donde ya se hizo un excelente trabajo con PricewaterhouseCoopers y consiguió demostrar que en aquel momento, año 2014, 490.000 pacientes tratados permitían ahorrar al sistema más de 300 millones de euros. Es decir, cada dinero que metemos nos permite ahorrar, porque evitamos medicación, evitamos complicaciones, evitamos asistencia de los pacientes a los hospitales, ingresos, menos frecuentación. Bueno, algo yo creo que todos nos estamos perdiendo por el camino. Si hablamos de modelos de contratación, pues hemos evolucionado en estos años hacia unos modelos de contratación en los cuales básicamente el único objetivo por parte de la Administración es fijar un techo a lo que están dispuestos a pagarse. No al número de pacientes que tenemos que tratar, que todos estamos de acuerdo en que los tenemos que tratar, pero, sin embargo, sí poner un límite
al presupuesto que dota para poder mantener estos servicios. Y buscamos modelos como la cápita, buscamos modelos como el canon fijo, en los que al final lo único que hace la Administración es decir, oiga, usted no se preocupe, que yo solo tengo este dinero, pero usted va a tratar todos los pacientes que nosotros le enviemos. Miren, ¿qué queremos desde el sector? Queremos seguir prestando servicios de calidad en beneficio de los pacientes. Queremos seguir innovando, queremos seguir aportando la mejor tecnología en los domicilios de los pacientes. Queremos garantizar la equidad en el acceso de los pacientes a las terapias respiratorias domiciliarias. Sabemos la importancia que tiene, antes lo decía José Miguel. Hay distintos modelos en todas las comunidades autónomas y ya tenemos ejemplos recientes en los cuales, bueno, pues, de prosperar este tipo de modelos, desde luego, la atención de un paciente respiratorio no va a ser igual en una comunidad que en otra. Queremos agradecer el trabajo que hacen todos ustedes, neumólogos, personal de enfermería, porque desde luego es importantísimo para nosotros la coordinación que tenemos y cómo somos capaces desde las empresas de poner al servicio de los pacientes una atención sanitaria de calidad. Pero insisto, la ecuación menos dinero, menos gasto y más pacientes y el mismo nivel de servicio no es posible. Y no nos podemos permitir, y desde la industria, desde luego, no queremos permitirnos reducir el nivel de servicio. Queremos dar mejor servicio, tenemos una gran oportunidad, se abre una ventana de oportunidad con las nuevas tecnologías, con la gestión de los datos de los pacientes, con una capacidad de poder tener una medicina mucho más personalizada, y esta es la dirección en la que desde las empresas del sector de terapias respiratorias domiciliarias nos gustaría trabajar, y estamos seguros que por parte de la neumología, por parte de la enfermería neumológica, también nos van a ayudar en sensibilizar a la necesidad de que si tratamos más pacientes, desde luego es necesario más recursos para mantener la calidad asistencial. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, la verdad que felicitaros a todos porque, a pesar de lo apretado del tiempo, hemos conseguido meter todas las intervenciones en 50 minutos. Nos quedan 10 para preguntas. No, me gustaría, si pudiera, un matiz por alusiones, sobre todo porque, como bien ha dicho la FENIN, le ha tocado al final, con lo cual tenía la ventaja de poder responder. Nosotros emitíamos y él ha respondido, ¿no? Yo creo que no vuelvo a repetir otra vez en qué consiste la financiación sanitaria y la financiación de TRD, porque es lo que es y hay lo que hay. Con lo cual, si vuelvo a repetir la ecuación, probablemente la única solución que hay es reducir gasto, ¿no? Y voy a utilizar unos datos que en principio no los quiero sacar, primero porque no tiene tiempo y porque podría parecer que era un arma arrojadiza. Ahora puede parecer que es un arma defensiva, pero yo creo que es un arma descriptiva. En el SERMAS se hacen todos los años auditorías de hospitales y se hacen por distintas terapias respiratorias. Se hacen de manera randomizada, ¿no? Se hacen en diferentes hospitales y cada año se miran 2 terapias concretas, ¿no? Bueno, pues concretamente en los resultados del año 2016 se estudiaron 2 patologías. El oxígeno, tanto estático como de ambulación, y la apnea del sueño, el CPAP, ¿no? Bien. No voy a dar datos de qué hospitales, pero sí voy a dar datos de cómo se plantea y cómo se dan en los hospitales de nivel 1, del tamaño del Ramón y Cajal, de La Paz, del Clínico, hospitales de nivel 2, La Princesa, Getafe, Severo Ochoa y hospitales de nivel 3, ¿no? Bien. Pues los datos concluyentes de la auditoría son los siguientes. Con respecto al oxígeno estático, bueno, y también habría que hacer un dato, yo creo que un dato importante. Estamos diciendo que la financiación es la misma, pero la actividad cada vez mayor, ¿no? Concretamente, en datos de la comisión mixta que el doctor Rodríguez nos presentó, se dijo que el incremento anual en el año anterior que había habido en oxígeno en la Comunidad de Madrid había sido de un 13,8%, mientras que en el de CEPAC había sido un incremento de un 15,9% de 2015 a 2016. Bien, con lo cual teníamos que haber sobrefinanciado un 13,8% de oxígeno y un 15,9% de CEPAC. Bien, sacamos los resultados de la auditoría y nos dice, hospital de nivel 1, Ramón y Cajal, La Paz. El incumplimiento de las instrucciones del SERMAS y de las instrucciones de la Sociedad Española de Neumología a la hora de prescribir fue de un 26%. Es decir, un 26% de las indicaciones de terapias respiratorias no cumplían ni las indicaciones de SERMAS ni las indicaciones de la Sociedad Española de Neumología. Son datos de una auditoría, ¿eh? No quiero echar culpa a nadie porque yo creo que hay que dar soluciones. Y una de las soluciones está aquí, ¿no? En la reducción del gasto. Si tenemos en cuenta que era un 13,8%, ya superamos en prescripciones inadecuadas al doble. Pero luego vamos a la adherencia al tratamiento de los pacientes. En un hospital de nivel 1, el nivel de no adherencia a los tratamientos en oxígeno estático era de un 17%. Si sumamos, suponiendo que fueran enfermos diferentes, la prescripción inadecuada junto a la adherencia a los tratamientos, tenemos que un 44,% de los tratamientos o no se cumplen
o no están bien indicados, frente a un incremento de un 13,8%. Ahí podríamos no tener un 13,8% más de gasto, sino que incluso podríamos haber tenido mucho menos gasto. Yo creo que cada uno tiene que correr el riesgo, la responsabilidad, insisto, y el riesgo. Por decir solo del nivel 1, que es el más. Oxígeno de ambulación. El número de incumplimientos en las instrucciones de esto fue de un 92%. Y la no adherencia al tratamiento, un 20%. Aquí no voy a hacer el sumatorio porque si no me daría un resultado de 112% y van a aparecer los resultados del referéndum de Cataluña, con lo cual no voy a dar ese resultado. Si te parece, yo creo que queda claro que hay un problema. No, y el CEPAP, no, pero es importante el último dato. Por dejarle tiempo un segundo, el CEPAP, porque en el CEPAP el incumplimiento de las instrucciones por parte del prescriptor es cero. Es decir, los CEPAP, que precisamente son los que han incrementado más y los que tienen más precio, se han prescrito de manera exacta. Sin embargo, un 22% no se adhirieron al tratamiento, con lo cual habrá que atajar la reducción del gasto a partir de ciertos elementos que yo creo que cuantitativamente son importantes. Muy bien, gracias. Yo creo que los informes que habían publicados tanto de SEPAR como FENIN ya hablaban de estos problemas y son conocidos, pero está bien que los hayamos puesto en la mesa. A mí me gustaría, si alguien tiene alguna pregunta o quiere alguna aportación. Yo quisiera acabar de... Un momento, porque prefiero que hable la gente de la Victoria, que es nuestro compromiso, y les dábamos 15 minutos y les hemos dejado 10 nada más. Si os presentáis, por favor. Y siento ser el malo de la película. Pilar de Lucas, por 3 semanas más neumóloga del Hospital Gregorio Marañón. Después ya tendré que buscar otra forma de presentarme. Me ha dado un poquito de pena conocer los resultados de la última auditoría, porque efectivamente yo creo que aquí, desde luego, creo que prácticamente todos estamos muy comprometidos con el cumplimiento, al menos, de los protocolos de indicación y seguimiento que además hizo SEPAR realmente. Lo que me llama la atención es que han empeorado los resultados en relación con una auditoría previa que fue de hace 5 o 6 años y que no más, 6 o 8 años, y que implicó a todos los hospitales, a todos los de la Comunidad de Madrid. En aquella auditoría, la indicación concretamente de las terapias, tanto de oxigenoterapia como de CEPAP, quedaba fuera la ventilación, se ajustaban perfectamente a los protocolos. Muy bien, además. El seguimiento no, por falta de recursos. Si ahora tampoco se ajusta la prescripción, esta diferencia yo me pregunto si puede estar relacionada con los recortes en personal, en recursos humanos que hemos experimentado estos últimos años. Es solo una pregunta que me hago porque, evidentemente, a lo mejor cuando realmente hay una presión asistencial que difícilmente se puede atender con los escasísimos recursos que en algunos hospitales se padecen, pues quizás esto pueda justificar esta diferencia que, como digo, me entristece muchísimo porque yo creo que tenemos que ser muy rigurosos en una indicación adecuada y, por supuesto, en un seguimiento correcto. Bien, gracias por la pregunta. José Luis, por parte asistencial. Pues en estos últimos 10 años el incremento, como ya he comentado, ha sido del 116% en las terapias respiratorias. El incremento de la plantilla ha sido 0, de la plantilla de neumólogos. Con lo cual, los especialistas, los neumólogos, tienen que asumir ese incremento de alguna forma. Como no se pueden partir en 2 o en 3, pues el problema es las listas de espera y la dificultad para crear nuevas consultas de seguimiento y de atención a estos pacientes. ¿Qué es lo que hace el servicio de neumología? Va a buscar a las empresas que sirven la terapia y les pide que colaboren en el seguimiento de los pacientes, que se impliquen en el seguimiento de los pacientes, que dediquen un I+D al seguimiento de estos pacientes. Y las empresas, pues en lo que pueden, pues nos hacen caso y ponen los medios para crear consultas de enfermería, hacer revisiones que deberíamos de hacer nosotros, hacer test de marcha de 6 minutos, hacer etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, eso no sé si es la solución o no es la solución, o es por donde va a ir al final todo esto. La descompresión por parte de la administración hacia la empresa privada.
Y ahí me quedo, porque realmente, bueno, pues podría hablar de más cosas, ¿no? De revisar mejor los pacientes, etcétera, pero eso es la realidad. La realidad es la falta de recursos humanos Yo creo que, ante el crecimiento de... Por alusiones me gustaría contestar, ¿no? Yo, relacionar la reducción o la minorización de recursos humanos con respecto a estos resultados que he dado, yo creo que no son razonables, sinceramente, ni lo explican. Yo comprendería lo que se dijo ayer, que la presión de tener 40 pacientes a lo largo del día, pues seguramente el paciente 38, 39, 40, pues le dan lo que quiere como quiere. Pero lo que no le darías nunca, desde el punto de vista, yo creo que ético y profesional, es algo que tu propio protocolo te dice que no debes darle. Ahí yo creo que no es un problema de falta de recursos humanos. No se entendería como tal. No creo que sea la aplicación, la reducción de recursos humanos. Y yo, sobre todo, creo que quede claro. Estos datos no sirven para inculpar a los demás y exculpar a la Administración. Sirven para dar, yo creo que un poco de esperanza y decir que en esa ecuación de menos financiación o la misma financiación y hay que reducir gastos, que tenemos margen de maniobra en el cual nos debemos implicar todos, en el cual todos somos culpables y en el cual todos debemos ser la solución al problema. ¿Alguna pregunta más en el auditorio? Sí. Bueno, no tengo más que por qué hablar porque yo fui uno de los que hace 30 años creamos una normativa para oxigenoterapia. Y creo que hay un problema. El problema es que se hizo un trabajo en el año 82 de oxigenoterapia y no se ha vuelto a repetir. Yo pregunto, ¿cuánto cuesta a un enfermo con oxigenoterapia diaria actualmente? ¿Cuánto le cuesta a la Administración? Me lo puede decir la Casa de Proveedores. No creo que más de 5 euros. ¿Cuánto le cuesta que no enteraba? Diario, ¿cuál es el coste diario? Bueno, el coste diario, creo que he explicado mal la presupuestación. A la Administración el coste diario no lo considera. Eso tiene que decirlo la empresa, que es la que pone el tratamiento. Nosotros tenemos 1.000 pacientes a un capitativo de 4 euros, 4.000 pesos. Y a partir de ahí es la empresa la que tiene que gestionar. Nosotros no pagamos por actividad, no pagamos por paciente. Nosotros pagamos por un capitativo, insisto, con una ponderación, con lo cual no estamos hablando de cuánto cuesta un paciente. Pero nosotros no miramos el paciente, miramos el capitativo. Si con estos datos pagáramos solo por actividad y por paciente, entonces sí que estaríamos ya en la ruina más absoluta. Me refiero a una cosa, y no se me tome así. Me refiero que el dinero sale de mi bolsillo, del bolsillo de los presupuestos. Y ustedes tienen que saber cómo la administran. Y lo que tienen que saber es que un coche, montarse en un autobús en una ciudad, cuesta 1 euro. ¿Cuánto le cuesta a la empresa? Lo debe saber la Administración. No vaya a pasar como un político que no sabía lo que costaba un café. Sí, lo que pasa es que le debe trasladar la pregunta a la subdirectora. Yo soy el subdirector general de atención hospitalaria y soy un asistencial. Esa pregunta, que yo cuando quiera se la contesto, se la tendrá que contestar el director general económico-financiero y el subdirector general de análisis de costes, que son los que mueven los costes. Yo solo me dedico a hacer, con toda la sencillez y con la colaboración de todos los profesionales de Madrid, nos dedicamos a hacer los pliegos de prescripciones técnicas, a hacer el seguimiento de las prescripciones técnicas y a ver que se cumplan la calidad asistencial y la asistencia a los enfermos. Pero la cuantía económica de los tratamientos, si me da su correo, yo hablaré con Belén Alonso, su directora general de análisis de costes, y con José Ramón Méndez, director general económico-financiera, para que le dé el dato pormenorizado de lo que cuesta cada tratamiento diario de cada una de las de esas, que como al ser un presupuesto público y un gasto público, es público como su nombre indica. Bueno, no desperdicie la oportunidad y mande el correo. Y así la segunda opinión es, el oxígeno no lo recetan los neumólogos, el oxígeno lo recetan los de urgencias, cardiólogos, oncólogos. Sí. Se ha convertido en un mecanismo de complacencia. Si yo no quiero tener queja en mi hospital porque no receto oxígeno, se van a ir al director toda la familia diciéndome, usted es un sinvergüenza que no me ha recetado oxígeno. Déjeme que le conteste José Miguel, que tiene alguna... Sí, Bernardino, lo que tú estás diciendo entronca perfectamente con una de las cosas que yo quería hablar. Pienso yo también que en las auditorías se incluye un gran número de prescripciones provisionales, que es una bolsa que hay ahí, son primeras, y son muchos enfermos que escapan del radar del sistema, que son prescritas
o bien por neumólogos de forma provisional y el enfermo no vuelve o no se le revisa y sigue con las terapias, o bien lo que decía Bernardino, enfermos de urgencia, etcétera, etcétera. Y hay también una bolsa importante de lo que se ha denominado, yo creo mal denominada, pero la oxigenoterapia paliativa, que es una indicación que admite bastante controversia en cuanto a su indicación. Pero bueno, que es cierto que los oncólogos tiran ahí bien de bolígrafo a la hora de poner oxigenoterapia paliativa y también se nos escapa un poco del radar. Pero es evidente que los responsables de la prescripción de oxigenoterapia domiciliaria, de validar una prescripción definitiva, es la neumología. Y en Madrid es evidente que nadie puede prescribir terapias respiratorias domiciliarias, con alguna excepción de pediatría, etcétera, otorrino, si no es neumólogo. Y eso se ha mantenido y yo creo que es así en todas las comunidades autónomas, si no me equivoco, ¿no? ¿Alguna última pregunta? Perdón, No. Es que no tenemos más tiempo. ¿Alguna última pregunta? No hay más preguntas, lo digo porque vamos muy mal de tiempo. ¿Voy a poder hablar de la fisioterapia respiratoria? Un minuto. Que me ha quedado la mitad de la presentación. Un minuto tienes nomás. Es que la fisioterapia respiratoria ha dado unos resultados fabulosos y se ha visto que la gente que está haciendo fisioterapia, los enfermos de POC sobre todo, que están haciendo fisioterapia respiratoria, pues han mejorado exponencialmente. Y no se le da, en España no se le da importancia a la fisioterapia respiratoria. Se le da mucha más importancia. En Inglaterra, por ejemplo, hay un 1,5% de unidades de respiratorio, mientras que en España hay un 0,3, de un 0,3 a un 0,6 en los hospitales. Si hubiera fisioterapia respiratoria, las consultas esas que he demandado yo antes y que me han demandado los enfermos, todos los días, todos los pacientes asistiendo a esa fisioterapia respiratoria, no necesitarían ni tanto oxígeno, ni tanta medicación, ni tanto gasto. Y muchas gracias. He acabado. Pues si os parece, vamos a cerrar la mesa. Yo creo que la reflexión final sería que creo que necesitamos un cambio, aunque nadie lo hemos dicho con severidad, porque tenemos a unos pacientes, si no del todo enfadados, sin cubrir las expectativas y sin darles una asistencia continua y eficaz como Dios manda, que tenemos a los profesionales desbordados y que tenemos un problema de variabilidad importante en la prescripción y en la retirada de los incumplimientos, que la Administración con los proveedores tiene unos contratos que no acaban de ser satisfactorios y son, yo creo que bastante antiguos en su diseño, y que si siguiéramos las instrucciones de los expertos y cogiendo a Porter, que es el gurú actual de la gestión clínica, pues me volvería al principio de la introducción y diría que lo que necesitamos es un modelo de atención integrada en el que, midiendo riesgo compartido y resultado clínico, todos los actores de alguna manera comprometidos trabajaran de manera integrada para dar respuesta a la necesidad y a la experiencia de los pacientes, usando además la tecnología de la mejor manera posible. Esa será la única manera en la que salgamos del pozo, y a diferencia de la opinión de José Miguel, yo creo que las terapias respiratorias no podrán ir separadas en el futuro de un programa de atención integrada completo que las incorpore, porque si no me parece que seguiremos bastantes más años así. Muchas gracias a todos, perdonar el retraso y espero no haberos fastidiado la comida y lo que queda de fin de semana.